Egunon, el tema que abordamos hoy, la Silver Economy, creemos que es otro asunto de actualidad, sobre todo a la vista de las necesidades que están emergiendo con esta crisis que estamos viviendo ahora mismo. Desde SSI llevamos 5 años trabajando con el ecosistema de emprendimiento vasco, tratando de acompañar a aquellas personas que quieren emprender en el ámbito del envejecimiento, mostrándoles las oportunidades que nosotras estamos observando. Euskadi es una de las regiones de Europa, del mundo más longevas. Estamos ante un reto demográfico que se produce por primera vez y el volumen de necesidades que constatamos que existen van a exigir nuevas respuestas y, sobre todo, quizás una revisión de servicios, de programas que existen en la actualidad. En un estudio encargado por la Comisión Europea a la consultora Technopolis Group, concluye que la contribución de la economía plateada al PIB en el año 2025 será de un 31% y al empleo será del orden del 38%. Este discurso que compartimos muchas de las personas que estamos en este ámbito del envejecimiento, sin embargo, y no acaba de calar en oportunidades de negocio, no acaba de calar en el mercado. Bueno, pues de esto vamos a hablar a lo largo de esta hora que hemos programado con dos miradas distintas. Con Raquel San Sebastián, directora general de Fundación Adinberri, que nos va a dar una visión más macro de la Silver Economy, y con Belén Varela de Worldland, que nos hablará también de otro tejido empresarial, que es aquel que constituyen las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores y emprendedoras. Bueno, pues si os parece, Raquel, empezamos contigo. Cuéntanos qué es Adinberri, cómo nace, y ya empezamos quizás con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo la Silver Economy puede contribuir a la competitividad de un territorio, a la competitividad de un país? Raquel, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos y gracias por la invitación. Sí, yo en primer lugar, bueno, pues primeras pinceladas de lo que es la estrategia de Adinberri. Voy a compartir con vosotros la presentación, si os parece. Sí, supongo que la estáis viendo. Tenemos. Sí, la tenemos. Pues muy bien. Bueno, Adinberri es la estrategia para el envejecimiento saludable que promueve la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lleva 1 año y medio de andadura. Surge de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, que es una iniciativa donde yo diría que tiene 2 características principales. Todos los proyectos que han surgido de esta iniciativa cumplen con estas 2 características principales. Una de ellas es que se basa en un modelo de gobernanza colaborativo, cooperativo, es decir, vamos a llevar adelante la estrategia junto con el ecosistema, y por otro lado vamos a realizarlo a través de la experimentación, a través de experiencias piloto y de proyectos innovadores piloto para poder testarlos y poder luego escalarlos a todo el territorio. La misión de Adinberri, de la estrategia de envejecimiento saludable, es precisamente aprovechar todo ese potencial de innovación que existe en Guipúzcoa y ponerla al servicio del envejecimiento saludable, ¿no? Sabemos que, como bien decías, Carmel, es una de las regiones más longevas del mundo, pero lo que queremos también es que sea esa longevidad con calidad de vida, ¿no? Extender ese periodo de vida saludable, pero con calidad de vida. Y para ello decimos que tenemos que incidir en 3 grupos de interés. Por un lado tenemos las propias personas, intentando pues, que tengan hábitos saludables que promuevan su autonomía. Por otro lado, el sistema sociosanitario en la búsqueda de esa excelencia en el sistema, y la sostenibilidad también es un punto relevante. Y por otro lado, en crear un tejido industrial, toda una economía competitiva e innovadora al servicio de ese envejecimiento saludable. Por eso decimos que Adinberri cumple con 2 visiones, ¿no? La visión más social, asistencial, de nuevos modelos de atención, pero también la económica. Vemos un reto, pero a su vez una buena oportunidad, pues como decimos, para crear toda una economía, lo que denominamos pues, la economía plateada o la Silver Economy, ¿no? Bueno, un poquito a grandes rasgos, los componentes de la estrategia son estos 6 que veis en pantalla. Por un lado, vamos a tener un centro de referencia que se ubicará en Pasaia, que pretende ser pues, un modelo referente, tanto
a nivel de domicilio, de atención al hogar, pero también en el modelo residencial y también en el comunitario, ¿no? Queremos que sea un modelo también conectado con el municipio, abierto al municipio, donde se va a ubicar el polo tecnológico o la unidad de innovación que promoverá la propia fundación, que estará también instalada allí su sede, y donde vamos a poder, como decíamos, testar esos proyectos, esas experiencias en todo ese centro de referencia, ¿no? En el complejo del centro residencial, con los pisos tutelados, en el centro de día, pues precisamente porque pretende ser un entorno lo más real posible, ¿no? Para ello se marcha la propia fundación, como os decía, que se va a dotar de una agenda estratégica de innovación y que lo va a realizar, como decíamos, con el ecosistema. Y para ello va a tener un instrumento que es una convocatoria de ayudas anual de 1 millón de euros. Lo vemos un poquito ya cada uno de estos componentes con más detalle. Como os decíamos, este es el centro de referencia donde irá un centro residencial, un centro de día, apartamentos tutelados. Los propios servicios del municipio, los servicios sociales de Pasai, estarán ubicados en uno de los módulos y también otras entidades del territorio. Como os decía, la novedad es que existirá una unidad de innovación para poder testar esos proyectos que vayan surgiendo. La propuesta de valor de la propia fundación se basa para dar respuesta a esos 3 grupos de interés que hemos comentado, principalmente en 3 itinerarios de trabajo. Uno es la capacitación o la formación, es decir, necesitamos crear nuevos perfiles, adaptar los perfiles ya existentes, todo el conocimiento que surja, también transferir todo ese conocimiento que se vaya transfiriendo a través de ese ecosistema. Tenemos el itinerario de innovación que, como decíamos, vamos a intentar promover proyectos innovadores, tanto tecnológicos como no tecnológicos, innovación social, innovación tecnológica, y crear una inteligencia competitiva, ¿no? Y para el final, ¿para qué? Pues para terminar en productos y servicios que impacten, que lleguen a mercado a través del emprendimiento e intraemprendimiento. Y aquí pues nos acompañamos de Big Guipúzcoa, que es uno de los referentes en Guipúzcoa en lo que es emprendimiento e intraemprendimiento. Y en cuanto a la agenda estratégica de innovación que os decía, pues aquí se han identificado 6 ámbitos de oportunidad que son los que vamos a trabajar precisamente en la Silver Economy, ¿no? Tenemos por un lado el hogar para la longevidad, con todo lo que supone, y estamos viendo, ¿no? Esta crisis yo creo que ha dejado muy patente, pues la importancia de las tecnologías, de la monitorización, ¿no? En los hogares, soluciones smart, sensores, que nos permitan también alertar, ¿no? Cuando hay una caída o cualquier cosa. Lo que es el entorno, ¿no? El entorno, hablamos más de la ciudad, ciudades pues que sean accesibles para nuestros mayores, los servicios de logística o de servicios de proximidad, ¿no? La importancia, hemos visto también en esta pandemia, en esta crisis, la importancia también de las propias farmacias, del comercio de proximidad. Tenemos también, por supuesto, el área de atención y cuidados, que como decíamos, pues tenemos que ir hacia un cuidado y una atención más centrado en la persona. Por otro lado está el envejecimiento de valor, que denominamos más la aportación que pueden hacer también nuestros mayores, ¿no? En cuanto tanto a la sociedad como a las empresas cuando estamos en la fase de jubilación y esa transferencia de conocimiento a los jóvenes, esa intergeneracionalidad. Tenemos también, por otro lado, la demanda, que luego veremos ya por sectores, quizá de manera más específica, la demanda que surge, ¿no? Y aquí hay una oportunidad clara en lo que se refiere a la Silver Economy, ¿no? Relacionada con el turismo, con el ocio, con la formación, con la actividad física. Aquí surgen oportunidades muy interesantes. Y luego lo que denominamos envejecimiento saludable, que se refiere más a alimentos, a la prevención, ¿no? Hábitos de vida saludables. Y como os decía, lo que hemos intentado en Adinberri es traducir un poco esos ámbitos de oportunidad en estos 6 retos, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la prevención y promoción de la salud. Estamos muy acostumbrados a la intervención, tanto en el área social como sanitaria, pero tenemos que ir a fases anteriores, ¿no? Intentar retardar lo más posible esa dependencia y, por tanto, tenemos que intervenir en fases previas como la prevención, ¿no? Como decíamos, en el nuevo modelo de atención integral en el domicilio, en el nuevo modelo de atención residencial. Y como cuarto, nosotros ya identificábamos la Silver Economy, ¿no? Esa conexión de la oferta y la demanda que, luego iremos profundizando un poquito más.
El quinto reto es el envejecimiento de valor, el proyecto de vida. Como decíamos, después de los 65, por suerte, tenemos todavía 30 años por delante y tenemos que tener nuestro propio proyecto de vida, seguir creciendo, seguir aportando a esta sociedad. Y ahí el tercer sector tiene mucho que decir. Y luego buscar una sociedad cohesionada e inclusiva, ¿no? Que yo creo que también esta crisis nos ha dejado muy en evidencia pues, la necesidad de ese tipo de sociedades. Voy rapidito porque no me quiero extender mucho. Como decíamos, bueno, pues este es el ecosistema con el que vamos a trabajar y como veis hemos clasificado en 6 grupos y tenemos, bueno, pues un ecosistema muy variado y heterogéneo, ¿no? Al final tenemos empresas o entidades del sistema sociosanitario, públicas como privadas, entidades del tercer sector, agentes de la investigación y desarrollo, la propia administración en sus diferentes niveles de actuación, el sistema educativo como tal también y, como decíamos, todo el conjunto del tejido empresarial, ¿no? Empresarial y en esa transversalidad de esta estrategia, bueno, pues como decíamos, empresas de diferentes sectores, de la alimentación, del ocio y demás. Y todo, bueno, poniendo el foco siempre en el centro las personas, como decíamos, y los diferentes colectivos que hay dentro de las personas mayores de 55 años, que luego también ya ahondaremos. Como decíamos, tenemos un instrumento que es la convocatoria de ayudas Adinberri, que se dota de 1 millón de euros anual. Hemos publicado 2 convocatorias hasta ahora, la del 2018 y 2019. Y, como decimos, pretende responder a esos 3 grupos de interés y buscando soluciones pues, tecnológicas, asistenciales, organizativas e innovadoras, ¿no? En forma de procesos, productos, servicios y modelos de negocio. Al final, lo que como decíamos es buscar ese impacto, porque se trata de transformar, de hacer una transformación socioeconómica y para eso necesitamos modelos de negocio, llevar a mercado y que al final todo esto sea viable, ¿no? Y bueno, es un poco la presentación de Adinberri. Muy bien, Raquel. Es que ricasco. Yo creo que esto surgió en un congreso hace poco y algunas personas se estarán preguntando por qué hablamos de 55 en adelante o la Unión Europea que habla de 50, ¿no? Entonces, yo creo que este es un término que, una edad que coge la Unión Europea, la unión de los 27, y por eso estamos hablando de esa edad, pero bueno, tenemos unos minutos por delante para hablar de todo esto, ¿no? Que no es un colectivo homogéneo, lógicamente, cuando hablamos de 55 en adelante, ahí estamos hablando de muchos segmentos de población. Belén, pues si te parece, nos presentas Worldland, el apoyo al emprendimiento y sobre todo también ver cómo el pequeño emprendedor está acogiendo estas oportunidades de la economía plateada, ¿no? Las personas que están emprendiendo y también todo el ecosistema del que hablábamos antes, ¿no? Las agencias de desarrollo lo tienen puesto en la agenda. ¿Cuál es la impresión, Belén? Gracias, Carmele, por pues contar en este caso con Worldland y con mi participación aquí, que desde otro entorno un poco más terrenal y digamos que en otra liga, pues voy a aportar un poco en mi experiencia y conocimiento sobre lo que estamos trabajando en Worldland. Voy a compartir esta presentación, a ver qué tal. Y a partir de ahí seguimos hablando. ¿Se me oye bien, verdad? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues Worldland es una asociación sin ánimo de lucro de centros de formación profesional y cuyo objeto principal es la promoción de empresas de economía social en la comarca del Gran Bilbao, ¿no? En concreto, promoción de nuevos proyectos empresariales y favorecer la mejora de la competitividad de todo el tejido empresarial de la zona. Es una iniciativa que surge de la propia Dirección de Economía Social de Gobierno Vasco, que tiene interés en que se promuevan este tipo de empresas y en esta comarca, y podríais decir, ¿y por qué a través de los centros de formación profesional en este caso? Pues porque considera, ¿no?, que desde los centros de formación profesional se disponen de recursos tanto humanos como materiales que pueden apoyar el estudio de la viabilidad desde un punto de vista, vamos a decir, técnico de cualquier proyecto empresarial. No he hecho referencia, aunque ahí se ven en la diapositiva, ¿no? Estamos hablando de
de 5 centros de la red CETEL de la comarca de Gran Bilbao, bueno, pues de reconocido, vamos a decir, prestigio, ¿no? Jesuitas, de Indautxu, Salesianos de Deusto, que es donde físicamente está la sede de Worland, el Centro de Formación Somorrostro, la Politécnica de Chaurieri y el Colegio Zabalburu. Además de contar con estos recursos de los centros de formación profesional, como os decía, tanto humanos, hablando de profesorado, de los ciclos formativos que puedan aportar conocimiento a las personas emprendedoras, incluso los propios recursos materiales, talleres, instalaciones, maquinaria con las que poder hacer prototipos, maquetas, todo aquello que fuera necesario para la valoración desde el punto de vista técnico de cualquier proyecto empresarial. Al mismo tiempo, bueno, pues también contamos con lo que hemos llamado una mesa de desarrollo que está formada por empresas, colaboradoras, organizaciones que apoyan los diferentes proyectos empresariales con los que trabajamos, ¿no? Como veis, pues son empresas de diferentes tamaños, de diferentes sectores, que, como os decía, actúan como foro de contraste para apoyar todos estos proyectos. En definitiva, podríamos decir que la mesa de desarrollo de Worland, o Worland en general, es un ecosistema de apoyo al emprendizaje, porque contamos con lo que podríamos considerar los 4 patas o pilares básicos para cualquier proyecto que queramos emprender, ¿no? Centros de formación profesional que aportan lo que tiene que ver con formación y cualificación necesaria para poner en marcha cualquier proyecto, además, como os decía, de las instalaciones a disposición de estas personas, empresas que pueden aportar conocimiento, experiencia, información, contactos, todo aquello que pueda ser de utilidad para cualquier proyecto, como os decía. Entidades financieras, como veis, colaboran con nosotros, en este caso Laboral Kutxa y el Cargi, como entidades vinculadas más bien al ámbito de la economía social, que, bueno, que de alguna manera también apoyan desde este punto de vista el financiero, que es una pata también importante para cualquier proyecto. Y finalmente, como veis, la administración pública. Como he comentado, Worland es una iniciativa que surge promovida por la Dirección de Economía Social de Gobierno Vasco, para quien, digamos, es un interés estratégico la promoción de este tipo de empresas, y como tal, bueno, pues también pues tiene todos los años ayudas y subvenciones para las empresas que se constituyan bajo esta fórmula jurídica. Y entonces, pues bueno, nos parece importante y necesario que también participen en esta mesa de desarrollo, porque es una forma de conocer en primera persona quiénes son las personas que emprenden, qué necesidades tienen, y desde este planteamiento poder gestionar mejor el presupuesto que año a año tienen de cara a favorecer estas iniciativas. Sí que me gustaría también hablar un poco cómo la apuesta de Worland por unos principios de intervención que se pueden resumir en estos 5 variables, ¿no? Uno de ellos es el de la complementariedad. Worland nace para reforzar iniciativas ya existentes, aportando en aquellos aspectos que estén menos desarrollados. Por otra parte, otro principio de actuación o de intervención es el de la colaboración, que muy ligado al punto anterior, si trabajamos en conjunto con otras entidades existentes en el entorno de los agentes de emprendimiento, en la comarca en la que trabajamos, siempre con la intención de no duplicar esfuerzos ni solapar actividades. También, como no, digamos, con un principio de representación de la comarca, que supone el buscar actividades e iniciativas acordes con la realidad económica de la misma. Podríamos hablar también de implicación y entendido como prestar el máximo apoyo a los proyectos y personas con las que estamos acompañando. Y finalmente, pues también un principio de seguimiento, es decir, un elemento clave para nosotros es lograr que las experiencias empresariales con las que trabajamos pues sean también sostenibles en el tiempo, ¿no? Y de ahí todo lo que tenga que ver con la consolidación y favorecimiento, la sostenibilidad de los proyectos emprendidos. Un poco así
pues para que tengáis una idea, Worldline estamos desde 2016, perdón, desde 2006, y desde entonces, pues a fecha de ahora, esta diapositiva no está actualizada, como veis es noviembre de 2019, pero a fecha de hoy habríamos promovido la constitución de 132 cooperativas pequeñas. Bueno, pues el índice de supervivencia es un poco está dentro de la tasa media de los índices de supervivencia de cualquier empresa que se emprenda. Y finalmente, por terminar un poco con la presentación de Worldline, pues sí que me gustaría hacer referencia a que, bueno, pues un poco con ese principio de intervención que mencionaba antes de fomentar la consolidación y crecimiento de las cooperativas que hemos emprendido, pues bueno, pues también desde hace un tiempo estamos fomentando esta consolidación, favoreciendo y promoviendo la intercooperación entre las pequeñas cooperativas promovidas, y pues desde ahí ha nacido esta iniciativa que se llama Red Goratus, con la que intentamos, pues bueno, como os decía, promover esa intercooperación tan necesaria, sobre todo para los pequeños proyectos con los que trabajamos. Muy bien. Dicho esto, Carmele, no sé si me estoy pasando un poco de tiempo, Pues solo un igual poco. sí, porque seguro que tenemos oportunidad de que incluyas estos contenidos igual a través de las preguntas, si os parece. Y empezamos con las Vale, pues preguntas. si quieres lo dejo aquí. Sí, por favor. Bueno, Vale, pues lo dejo aquí. Sobre todo lo que os decía, conjugar una mirada más macro con algo más micro, más pegado a, bueno, pues al pequeño emprendimiento, donde ahí vemos que puede haber opciones, ¿no? Raquel nos hablaba, voy a lanzar preguntas para las dos y luego habrá algunas preguntas más específicas para cada una de vosotras, ¿no? Empezamos por aquí. Raquel nos hablaba del hogar para la longevidad, ¿no? Como uno de los ejes de impulso de Adinberri. También nos comentabas esa tarea que habéis hecho de mapeo de agentes que están en el territorio o que estamos viendo qué respuesta podemos dar al hogar para la longevidad. La pregunta sería, ¿estamos preparados, estamos dando respuesta a este reto? Es decir, ¿es posible vivir en el domicilio, envejecer en el domicilio, Raquel? Bueno, yo un poco eso, respecto a los 6 retos que identificábamos, ¿no?, antes en la presentación, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia, esta crisis, es acelerar o intentar, bueno, que tenemos que hacer una búsqueda más acelerada de dar respuesta precisamente a ese tipo de retos, ¿no? El nuevo modelo de atención integral al domicilio era algo que ya lo teníamos identificado, pero lo que ha dejado en evidencia esta crisis es que efectivamente tenemos aquí un recorrido importante que hacer, ¿no? Y yo creo que, bueno, en esta pandemia, en esta crisis también ha quedado en evidencia, bueno, pues los valores, ¿no? Cuando hablábamos también del reto de la cohesión, de la sociedad más inclusiva y más cohesionada, pues también vamos a quedarnos con lo positivo, y esta crisis ha evidenciado que precisamente el concepto de comunidad, la solidaridad, hemos visto que han surgido un montón de iniciativas solidarias, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, de la sociedad civil, y que hace que efectivamente tengamos o intentemos tener una sociedad más cohesionada. Entonces, yo diría que los retos estaban identificados, pero todo esto lo que va a hacer es acelerar todo ese proceso y esa búsqueda de respuesta a ellos, ¿no? Precisamente el tema de la digitalización, ¿no?, es algo que también ha quedado en evidencia en los hogares, ¿no? Yo creo que la economía colaborativa, la realidad virtual, el teletrabajo, la telesalud, la manufactura robótica, son sectores que cobran todavía más relevancia, ¿no? Hablamos un poco del sentido de la foundational economy, la relevancia que ha cobrado todo eso, ¿no? Pues la salud, el ámbito de los cuidados, ¿no? Siempre también habíamos identificado que los cuidados teníamos que ponerlos en valor, ¿no?, profesionalizarlos, formar a nuestra gente y darles ese valor. Pues yo creo que esta crisis pues ha dejado todavía más en evidencia, ¿no? Entonces, esas profesiones, esos sectores, la alimentación, la vivienda, pues cobran todavía más importancia. Entonces, yo diría que aquí tenemos un campo de trabajo importante que hacer, y esto ha hecho que aceleremos todo ese proceso, diría yo, ¿no? Y luego también, bueno, decir que el envejecimiento saludable todavía está quizá más avalado, porque no sé si habéis tenido oportunidad de ver el nuevo plan del
el Plan Vasco de Ciencia y Tecnología e Innovación, que en su revisión para el 2030, de 3 iniciativas, bueno, le llamaba 3 prioridades estratégicas, que eran la salud, la energía limpia y la industria inteligente, con 4 territorios de actuación que llamaban ellos, que eran la alimentación saludable, la ecoinnovación, las ciudades sostenibles y la Euskadi creativa. En esta nueva revisión lo que está intentando es promover la cooperación de esas prioridades estratégicas, y de ahí han surgido 3 iniciativas tractoras transversales que le denominan, y una específicamente además le denomina envejecimiento saludable, precisamente. La otra es la movilidad eléctrica y la otra es economía circular. Por tanto, yo diría que todavía nos da más aval y más garantía, porque el envejecimiento saludable se ve pues, precisamente como una iniciativa tractora transversal, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en todo ello. Y como decimos, tenemos una oportunidad, una gran oportunidad por delante que tenemos que aprovechar. Otra de las lecturas es también la persona, ¿no? Como ha quedado en evidencia, la persona en el eje, tanto del sistema público como de lo privado, ¿no? Al final, medimos muchas veces nuestra economía, el PIB, esos son los indicadores que utilizamos, pero quizá deberíamos ir más a indicadores como la calidad del bienestar de nuestros ciudadanos, ¿no? Todo esto yo creo que va a ayudar a promover pues, esto que estamos comentando. Y Belén, el pequeño emprendedor, las emprendedoras, ¿cómo están viendo? Es decir, en el core de su negocio está el hogar, el envejecimiento, estas oportunidades de las que nos habla Raquel. Bueno, pues yo te diría que de manera generalizada no lo están viendo, digamos, salvo casos muy excepcionales. Es decir, porque, digamos, los proyectos que llegan de los pequeños emprendedores, todo lo que tiene que ver, digamos, carecen, yo diría, podría llamar de perspectiva de edad, ¿no? Es decir, así como se habla mucho de la perspectiva de género, ¿no? Digamos, el planteamiento desde lo que puede suponer el envejecimiento de la población y cómo eso puede repercutir en los servicios o bienes que puedes vender o ofrecer al mercado, pues no lo plantea desde ese punto de vista. Y en el caso de los hogares, pues bueno, aquí podría haber 2 planteamientos. Uno con una perspectiva de condiciones técnicas, ¿no? De los hogares que puedan favorecer el envejecimiento saludable dentro del propio hogar, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado además Raquel, que en estos momentos yo creo que es algo que se está evidenciando mucho, esa necesidad, ¿no? De opciones alternativas a las residencias, etcétera, etcétera. Pues no es un planteamiento con el que partan desde un primer momento, y así la experiencia que tengo, yo creo aquí, Carmelo, pues estamos de acuerdo, pues en base a los momentos de colaboración que hemos tenido, ¿no? Es necesario, digamos, ponerles a ellos en esa tesitura de las posibilidades que precisamente el envejecimiento de la población pueden ofrecer a proyectos que estén trabajando en estas áreas del sector, ¿no? Me refiero, como os decía, a temas de reformas, habilitación de viviendas, también de cuestiones más desde un punto de vista de asistencia técnica. Y después yo creo que hay otra parte que tiene que ver ya con el modelo de convivencia, ¿no? Aquí estoy hablando de proyectos que tienen que ver con cohousing, co-living, digamos, compartir vivienda. Aquí empieza a haber ya iniciativas, pues bueno, están llegando algunas y yo creo que están todavía en una fase muy embrionaria, pero yo creo que es un camino que están empezando y que va a tener un largo recorrido, y además, digamos, que va a generar muchas necesidades y muchas oportunidades de emprender en áreas y sectores muy ligadas a iniciativas de cohousing o co-living, es decir, de un nuevo modelo de convivencia, además de convivencia a medida de diferentes personas, elementos, porque también algo que tenemos que tener claro, yo creo que digamos, el segmento de las personas mayores es muy heterogéneo, ¿no? Entonces ahí
hay muchas posibilidades y muchas opciones. Hay que plantearlo desde ese punto de vista, que a veces no se ve, parece que pensamos en personas mayores, dependientes, pero bueno, el concepto, y ya si hablamos de la Silver Economy, pues tiene un mucho mayor recorrido, ¿no? Pero yo, por resumir, diría, así como a priori no es un planteamiento estratégico para todavía el pequeño emprendedor, y sí que necesitan de alguien que de alguna manera se los ponga sobre la mesa. Bueno, luego hablaremos de estrategias para visibilizar el sector, pero en relación con lo que estabas comentando ahora mismo, de cómo se ve como un gasto, me parece también muy oportuna la reflexión, Raquel, ¿no? La sociedad sigue asociando envejecimiento, pregunto y afirmo, con gasto, con carga pública, ¿no? Y por otra parte vemos que el mercado privado está débilmente instalado en el imaginario de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo acompasar este doble movimiento, ¿no? O sea, que el servicio público se refuerce y avance, vamos, sin ninguna duda, pero abrir un espacio para el mercado privado, ¿no? O sea, ¿qué pasos hay que dar ahí, Raquel? Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, el liderazgo quizá o el impulso, ¿no? A través de sus recursos, la administración creo que tiene que ser un líder en todo ello, bueno, y creo que una apuesta clara ha sido también la puesta en marcha de la propia Adinberri, ¿no? De la fundación. Entonces, lo que esperamos es que siga esa apuesta y más firmemente, si es posible, ¿no? Pero aparte de eso, está claro, bueno, y en nuestro modelo de gobernanza ya lo indicábamos, ¿no? Al principio de la presentación ya lo decía, solo la parte pública no va a poder liderar esta estrategia y tenemos que ir, pues, al final, junto con el ecosistema y la iniciativa privada, y nosotros siempre hablamos de cuádruple hélice o triple hélice, como se quiera ver, al final está el sistema público, está el sistema educativo con su investigación, está la empresa, la iniciativa privada y está la iniciativa social, que es muy importante también, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que articular un sistema de manera que cada uno aporte desde su visión, desde su aportación, pero en ningún momento podemos ir solos, ni la administración, ni solo a la iniciativa privada, y precisamente es lo que estamos intentando hacer en Adinberri, ¿no? Tenemos un esquema, dibujamos un esquema un poco, primero, visibilizando todos los servicios que ofrece hoy en día el sistema público, que a veces no son conocedores por la propia ciudadanía. Luego hablaremos un poco del concepto de ventanilla única y todo eso. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, toda la iniciativa privada que está surgiendo. Y bueno, cuando Belén dice que todavía igual al emprendedor, al pequeño emprendedor, todavía igual le cuesta orientar, ¿no?, sus iniciativas hacia la Silver Economy, es cierto, porque al final en las empresas más grandes yo creo que también una de las cuestiones que decíamos es que estuviera en la agenda, ¿no?, en la agenda de las empresas, en la agenda pública, todo el concepto de Silver Economy. Pero precisamente esta crisis yo creo que va a agudizar, va a acelerar, como decíamos, esa reorientación, ¿no?, en esa reconversión, en esa resiliencia que se llama, pues cómo reorientamos, diversificamos, y uno de los sectores, desde luego, ha quedado en evidencia, que es el sector salud. Por tanto, yo creo que todo esto va a ayudar, pero, como decía, tiene que ser de forma articulada, un sistema articulado entre el sistema público, la iniciativa privada y la iniciativa social organizada. Y entre todos intentar crear una oferta conectada y que sea conocida por la demanda, ¿no? Luego hablaremos quizá más de la oferta, la demanda, el comportamiento y todo eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, Belén, yo me pregunto, ¿no?, las necesidades concretas de las personas, por ejemplo, de un municipio, que es quizás donde el emprendimiento pequeño tiene más espacio, ¿están bien identificadas? ¿Hay una buena conexión? Es decir, en los sistemas de gestión del pequeño emprendedor, ¿hay una buena identificación de qué están necesitando, qué están demandando esas personas? Hombre, ahora con la crisis se han visto algunas con mucha evidencia, pero llevábamos tiempo hablando de que esas necesidades estaban ahí. Nos hablaba Raquel, la digitalización, la monitorización, esa necesidad la estábamos identificando algunos agentes. ¿El pequeño emprendedor tiene todo este input? Que a mí me conste, no. Digamos, no hay, por lo menos aquí,
digamos, en Vizcaya, que es donde yo me muevo, en la comarca del Gran Bilbao, también hablo, digamos, desde ese, digamos, visión territorial también, que es en la que puedo tener más conocimiento. No hay, digamos, ningún sistema ni ninguna forma que traslade al pequeño emprendedor las necesidades concretas. Es decir, es algo que ellos tienen que de alguna manera intuir, ¿no? Y después, en cualquier caso, poder contrastar, bueno, pues con las agencias de desarrollo con las que están trabajando, que ahí, bueno, pues también hacen su papel y también desde el punto de, digamos, sí que se les facilita información y asesoramiento sobre lo que en su entorno pueda ser necesario y tengan conocimiento de ello. Pero y si nos centramos sobre todo en el ámbito de la Silver Economy, expresamente yo diría que no. Sí que es cierto que ahora empieza a haber iniciativas, porque bueno, nadie puede negar que esto está generando y despertando interés, ¿no? Y que ya empieza a haber iniciativas, pero todavía creo que necesita un mayor y largo recorrido, ¿no? Y yo creo que aquí, desde mi punto de vista, incluso pues contar con la participación de las propias personas mayores, yo creo que es una tarea que hay que trabajar, ¿no? Y de hecho se habla ahora también de como una visión más allá de la Silver Economy, de la visión de la contribución a la sociedad de las personas mayores, ¿no? Yo creo que ese planteamiento puede favorecer precisamente el descubrir esas necesidades que después puedan ser satisfechas por estas personas emprendedoras que, bueno, pues yo creo que aquí hay, digamos, sitio y espacio para todos, ¿no? Para las grandes empresas y para los pequeños, para las pequeñas emprendedoras. Hablando de identificación de necesidades y convertirlas en productos, servicios, esta pregunta empezamos por Raquel. ¿Cuánto la I+D+I está conectada con esta identificación? Porque claro, igual estamos pidiendo a las personas emprendedoras pues un reto que quizás tampoco está bien resuelto pues desde otras esferas, ¿no? Uno de vuestros ejes de trabajo es la innovación. ¿Cuánto la innovación está cercana a estas necesidades, está dando respuesta y estamos llevando ya productos a mercado? Efectivamente, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Es lo que intentamos, promover un impacto, que estos proyectos sean viables, que tengan sostenibilidad y que sean, bueno, pues que sirvan, ¿no? Que estén en el mercado. Entonces, bueno, yo os voy a explicar un poco la experiencia nuestra desde Adinberri, ¿no? Como os decía, hemos publicado 2 convocatorias de ayuda, la del 2018 y la del 2019. Hay 31 proyectos en marcha. Y para que tengáis datos más concretos, pues de la primera convocatoria, por ejemplo, de los 15 proyectos que se presentaron, 7 de ellos tenían base tecnológica, porque esa es otra historia, ¿no? Hay muchas cosas que son, bueno, o modelos de actuación o herramientas de identificación, pero que no se sustentan en tecnología. Por tanto, luego es muy complicado. Yo creo que también esta crisis ha dejado en evidencia la importancia del Big Data, ¿no? De la interconectividad de los datos, de la información. Bueno, estamos escuchando continuamente diferentes aplicaciones, ¿no? El Gobierno vasco mismo tiene una que nos explicaban desde Gaia, es una empresa asociada a Gaia, Erictel, que es la aplicación que ha promovido que diferentes hospitales tengan información compartida y puedan actuar y tener pues, más experiencias, ¿no? Porque al final todo se basa en datos estadísticos, en experiencias anteriores. Entonces, eso es un aprendizaje, es una inteligencia colectiva. Entonces, desde luego, todo el mundo de la Big Data y de la tecnología creo que es fundamental y es básico, ¿no? Entonces, bueno, en estos 15 primeros proyectos, 7 tenían alguna aplicación tecnológica, tenía algún viso de modelo de negocio o de impacto, ¿no? Que era, bueno, una aplicación denominada Resivoz, que lo que hacía era, bueno, pues es un reconocimiento de voz. Las auxiliares de enfermería que trabajan en las residencias, pues su parte de trabajo diario, en lugar de meterlo en un ordenador o a mano, pues lo que hacen es lo descargan en voz y esta aplicación lo que hace es, bueno, pues la integra en el ERP que tienen, ¿no? En el ResiPlus, o sea, y era, bueno, es una forma también pues de comercializar esa aplicación dentro del ERP de Resivoz, pero solamente una.
Y en la segunda convocatoria, que ha habido 16 proyectos beneficiarios, aquí ya nosotras, bueno, las bases las generamos desde la propia fundación, cosa que en el año 2018 fue el departamento. Entonces, sí intentamos desde la fundación promover todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Introduciendo ya indicadores de impacto, buscando esa orientación de modelo de negocio. Entonces, de esos 16 proyectos, 5 podemos decir que tienen un carácter de Silver Economy, que le hemos denominado, ¿no? Por lo menos tienen esa orientación de mercado, de crear una empresa. En algunos se crean empresas nuevas, en otros son una diversificación, pero al final sí que tienen un poco esa orientación de mercado. Por tanto, bueno, yo creo que poquito a poco vamos introduciendo todo este elemento, pero cuesta. Yo creo que también, luego hablaremos igual, nos dará tiempo, yo creo. También tenemos que hacerlo atractivo. Es verdad que la Silver Economy, ¿no? Lo que es el ámbito social, sociosanitario, quizás salud no tanto, pero todavía se ve como algo muy público, ¿no? O sea, está desarrollado por el sistema público y quizá las empresas pues no ven una rentabilidad en todo esto o les cuesta ver. Entonces, yo creo que también tenemos que promover proyectos a nivel internacional y a nivel local también, que los conocemos, donde se vea que ese tipo de negocio también es rentable para la empresa, que es sostenible en el tiempo. Y entonces hacerlo pues cada vez más atractivo, ¿no? Yo creo que falta un poco ese enganche, ¿no? Que las empresas vean una oportunidad, un nicho en todo esto. La misma pregunta para Belén. Claro, a esas convocatorias de ayuda accedemos pues entidades pues con un cierto recorrido, volumen, pero qué importante sería que pusiese la innovación también, el pequeño emprendimiento, ¿no, Belén? Tampoco Claro, alejamos la innovación. claro, el pequeño emprendimiento, pues aquí en temas de innovación, pues está un poco, digamos, más a falta, bueno, pues de recursos en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a, digamos, sí que es cierto que cada vez más los pequeños proyectos de emprendimiento son más innovadores, pero innovadores igual en conocimiento y en servicios, no tanto en cuestiones tecnológicas, ¿no? Aquí sí que, digamos, yo creo que sería interesante precisamente facilitar que esa innovación tecnológica de las grandes empresas o centros pudiesen llegar a estos pequeños emprendedores y emprendedoras que pudiesen ya, digamos, ponerla en el mercado. Sí que es cierto que, insisto, bueno, pues tienen bastantes dificultades en cuanto a poder acceder a recursos que les permitan después poder afrontar proyectos muy innovadores. Insisto, suelen ser proyectos innovadores desde un punto de vista del servicio que prestan, como entendido como un servicio nuevo que así lo entienda el cliente o que no existe una competencia que haga lo mismo, pero no en cuestiones ya más tecnológicas que yo creo que requieren otro escenario en el que no están ellos, ¿no? Sí, nos hablaba Raquel de cómo no acaba de ser visible, y estamos hablando para el tejido empresarial, de las oportunidades. Claro, esto mismo trasladado a las personas emprendedoras, es decir, ven oportunidad o este sistema donde tienen ellos que competir es un sistema demasiado opaco, es decir, se ve la Silver Economy como una oportunidad y qué dificultades hay ahí. Bueno, la pregunta iba para mí, ¿no, Carmele? Bueno, yo creo que efectivamente tienen cierto desconocimiento de lo que es la Silver Economy. En cualquier caso, cuando se les habla de ellos, están pensando más en personas mayores y efectivamente Raquel comentaba antes, ¿no? También después lo vinculan más con las necesidades que tienen que ser satisfechas por el ámbito público. Entonces, no tienen esa, a priori, al menos hasta que no se les pone a ellos delante, digamos, de la mesa, no lo ven así en un primer momento. Silver, yo creo que ven también como algo que es más propio de las grandes empresas, ¿no? Más que
de ellos en concreto. Entonces, yo creo que se necesita todavía mucha labor de información y sensibilización y de ver que la Silver Economy también es una oportunidad para los pequeños, pero yo creo que en estos momentos la información que les llega y por lo que yo veo, pues cuando llegan a nosotros es que ven como que es algo que no va tanto con ellos, sino como con los grandes o con la administración. Pero por hablar de apoyos concretos, yo mencionar dos acciones de las que hemos estado muy cerca. La comarca de Tolosa y en Debagoyena se está trabajando para bueno, pues visibilizar las oportunidades, mapear bien las redes de agentes o de posibles agentes. Es decir, ¿qué acciones concretas podríamos sugerir? Belén, me refiero al hilo de este pequeño emprendimiento. Sí. Bueno, yo, a ver, creo que además una de las características, y esto un poco voy a hacer referencia al informe GEM, que es el informe sobre emprendimiento pues un poco más prestigioso, ¿no? que se hace, ya se habla del bajo perfil emprendedor que hay en concreto en la comunidad autónoma vasca, y es por la poca capacidad de ver oportunidades de negocio en general, ¿no? Entonces, si hablamos ya de la Silver Economy en concreto, pues mucho más, ¿no? Y para eso, pues hay que hacer un gran trabajo de información y sensibilización, y sobre todo por parte de las propias personas emprendedoras y de las personas en general, sobre todo de los medios de comunicación también, visibilizar experiencias, casos de éxito y también casos de fracaso desde los que aprender. Entonces, yo creo que el tema digamos, el entorno emprendedor tiene que trasladar unos valores, ¿no? que favorezcan el emprendimiento como oportunidad de inserción laboral por una parte, y que a su vez favorezca la identificación de esas oportunidades, ¿no? Porque está claro que las personas, bueno, el emprendimiento que es procíclico, entonces en ese caso, es decir, en épocas de bonanza económica también se emprende más y se emprende por oportunidad, ¿no? Pues yo creo que hay que visibilizar esas oportunidades de la Silver Economy, y eso se hace, pues eso, que los casos de éxito tengan en notoriedad, y aquí yo creo que es un trabajo muy importante, tanto de las personas que están en este ámbito como hasta de los propios medios de comunicación, es decir, intentar que eso se conozca. Bueno, yo me atrevería a decir también y que exista estrategia territorial o de país, ¿no, Raquel? Cuando tenemos tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa proyectos estratégicos que encima están abanderados por los propios diputados generales, pues yo creo que esta es una forma de ir allanando este terreno, ¿no? ¿Cuál es el papel de Adinberri, por ejemplo, en el acompañamiento de toda esta estrategia en Guipúzcoa? Eso es. Bueno, como hemos comentado al principio, dentro de los 6 retos que habíamos identificado, priorizado en Adinberri, uno de ellos era la Silver Economy, y en ese sentido ya en diciembre pasado, comenzamos con el proyecto Silver Economy Erronka, ¿no? Que le hemos llamado. Es un proyecto que se define en 4 fases. La primera, pues ya la hicimos en 2 dinámicas de trabajo que tuvimos en diciembre, en la que participaste, Carmele, junto con otros agentes del ecosistema, donde quisimos también equilibrar la balanza de la demanda y de la oferta, porque muchas veces yo creo que la Silver Economy la vemos quizá desde la perspectiva de la oferta, y nos olvidamos un poquito de la demanda, cuando la demanda es igual de importante, o quizá más tampoco, pero es muy importante conocer muy bien la demanda en ese colectivo heterogéneo que decíamos antes, ¿no? En los Plus 55 tenemos personas autónomas, tenemos personas que están en situación de fragilidad, tenemos personas que están en situación de dependencia, y tenemos una serie de profesionales y cuidadores en el entorno que también tiene otras necesidades. Por tanto, cada colectivo tiene unas necesidades diferentes y tenemos que conocerlas muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que la demanda, el peso de la demanda es muy importante en todo esto. Entonces, como os decía, en esa dinámica, pues lo que hicimos es un poco que estuvieran representados por parte de la demanda esos diferentes colectivos,
y también la oferta pues a través de empresa privada, de lo público, de profesionales. Y lo que trabajamos ahí fue pues un DAFO, ¿no? Un diagnóstico de debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades que tenemos en el territorio y tiene el ecosistema de Inberri. Y de ahí surgieron 5 líneas estratégicas o 5 líneas tractoras que le hemos denominado, ¿no? Entonces, una de ellas, que ya han venido un poco saliendo, ¿no? En el discurso que llevamos comentando. Una de ellas es lo que le hemos denominado la inteligencia de mercado o la vigilancia competitiva, ¿no? Primero, hacer un poco dimensionar qué es esto de la Silver Economy, porque claro, al final hablamos, pero tampoco, por ejemplo, en Guipúzcoa vamos a dimensionar y cuantificar cualitativa y cuantitativamente de qué estamos hablando, ¿no? Esa es un poco la primera idea. Entonces, en ese sentido, pues nos vamos estas líneas tractoras son las que en la segunda fase vamos a empezar a desarrollar, que ahora os comentaré más adelante. La segunda línea a trabajar que salió claramente es el nuevo relato, ¿no? Lo que decía también ahora mismo Belén de la sensibilización, ¿no? Lo que decimos, todavía la demanda privada, vamos a decirlo así, no está, creemos, lo suficientemente sensibilizada, ¿no? A la compra de productos de salud o de servicios de salud, ¿no? Digámoslo así. Entonces, yo creo que aquí hace falta un nuevo relato, una comunicación y además, como decíamos, de forma segmentada, ¿no? En base a esas necesidades diferenciales que puede tener cada colectivo. La tercera línea tractora que surgió fue también por parte de la oferta tener un ecosistema conectado, un networking, ¿no? Tener una oferta estructurada y conectada. En ese sentido, pues porque primero el ecosistema muchas veces no conocemos proyectos que ya están en marcha y que llevan un recorrido y que a veces no empezamos de cero cuando el de enfrente quizá ya ha hecho un recorrido y es importante conocerlo. Crear sinergias entre los diferentes proyectos porque existen y además es uno de las características, como decíamos, de la gobernanza de Adinberri, ese ecosistema y esa cooperación entre agentes y crear, como digo, pues una oferta estructurada, ¿no? Y que no haya duplicidades. Luego, la cuarta línea que salía en esa reflexión, como decíamos antes, es un poco el concepto ese de ventanilla única, ¿no? Que hasta qué punto el ciudadano conoce ventanilla única en el sentido muy amplio de la palabra, es decir, que conozca los servicios que el sistema público le ofrece, ¿no? Que los servicios, los recursos disponibles, pero también que conozca la oferta de la iniciativa privada, los productos y servicios que existen por parte de la iniciativa privada. Entonces, aquí no sé si recordarás, Carmele, pero creo que surgió un debate en la segunda, creo que fue en la segunda dinámica, donde se ve claro que hay que hacer una pedagogía, ¿no? También entre los profesionales de los servicios sociales, pues para intentar, como digo, llegar a esa demanda y a que el ciudadano conozca el abanico de servicios que se le puede ofrecer, bien sea por la parte privada como por la parte pública, ¿no? Y luego la quinta línea tractora es un poco lo que estamos empezando a trabajar ahora en esta segunda fase, que es la creación de un polo empresarial. Un tejido empresarial, es decir, hacer una marca Silver Economy en Guipúzcoa, donde identifiquemos, ¿no? Un mapa de agentes, de entidades, de empresas que están en la Silver Economy o que potencialmente pudieran estar, ¿no? Y por eso vamos a entrar en la segunda fase, que si luego tengo tiempo, pues os lo detallo más en profundidad. Y crear, como os digo, un polo, un tejido empresarial en torno a la Silver Economy. Raquel, porque nos estamos yendo de tiempo, os iba a pedir que me resumieseis cuáles son las palancas para la promoción y la visibilización. Entiendo que todos estos elementos que estás ahora enunciando son precisamente los que nos van a impulsar, ¿no? Un polo empresarial, has hablado de valores, ventanilla única, pedagogía, cambiar la percepción de la sociedad. ¿Alguna cosa nos hemos dejado en el tintero, Raquel? Sí, un poco, pues que en esta segunda fase precisamente lo que vamos a hacer es ya activar, ¿no? Hacer un mapeo justo con las agencias de desarrollo local, con las 11 agencias de desarrollo local, con los clústeres
que son agentes yo creo que muy interesantes y imprescindibles en todo esto porque conocen muy bien su propio ecosistema y entonces estamos trabajando en una base de datos conjunta para hacer ese mapeo de empresas que existen en Guipúzcoa dentro de los sectores que hemos comentado, ¿no? El de la alimentación, el hogar, las tecnologías y demás, para identificar, digamos, yo le llamo así, el RIS de Guipúzcoa en la Silver Economy. Es decir, esos nichos de oportunidad, en base a esas capacidades y esos activos que tenemos en Guipúzcoa, identificar cuáles son los nichos de oportunidad prioritarios en Guipúzcoa, porque a todos no vamos a poder llegar. Entonces, identificar esos prioritarios y luego empezar a trabajar esas cadenas de valor a través de Focus Group, pues una definición de cadenas de valor de cada uno de esos segmentos estratégicos y ya crear un plan de actuación. Lo que Adinberri pretende es llegar a la actuación y crear, como digo, al final una Silver Economy real y que sea, bueno, pues que sirva, ¿no? Al final que sea algo real y que realmente cree economía, cree riqueza y cree empleo, que es lo que pretendemos. Y Belén, lo mismo, palancas, estamos diciendo que, bueno, las personas emprendedoras están lejanas de muchas de este discurso, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podíamos hacer? Y encima por coherencia, ¿no? Es precisamente ese tipo de emprendimiento que está más cercano de la población y sobre todo de la población mayor, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer para promocionar, visibilizar la economía plateada? Sí, pues oyendo hablar a Raquel, pues la verdad es que me da mucha envidia esa iniciativa de Adinberri en Guipúzcoa, porque yo creo que aquí en Vizcaya, pues bueno, pues es algo que si existe, o sea, que si hay alguna iniciativa en esta línea, yo todavía la desconozco y que sería interesante poder contar con ella para que sirviera, digamos, de tractor y digamos, de contexto que favorezca que después los pequeños y pequeñas emprendedoras puedan visibilizar la oportunidad que la Silver Economy les puede aportar. Yo no sé qué decir más que bueno, pues los pequeños emprendedores lo que necesitan es, digamos, apoyos que les favorezcan ese contacto con el mercado y en este caso el mercado de la Silver Economy en el que poder trabajar. Y yo creo que aquí, Raquel, pues las iniciativas que hemos tenido hasta ahora en colaboración, pues bueno, pues con el SOCEN de SSI, yo creo que ha sido un buen ejemplo, ¿no?, de cómo poder apoyar y favorecer la incursión de estos pequeños emprendedores en la Silver Economy. Yo creo que, bueno, pues como decía antes, es cuestión de tiempo, de tener claro que por aquí van las cosas y de seguir visibilizando, dando a conocer, fomentar también mucho la generación de comunidad, ¿no?, de conocimiento entre ellos, de ver oportunidades, de sinergia. Yo creo que eso es fundamental. Y yo un poco para terminar diría, por una parte, una frase que le oí a una persona que, bueno, no me acuerdo cómo se llama la persona, pero me acuerdo de la frase que es más importante ver lo que viene que conformarnos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está claro que incluso cambiar el término de longevidad, de envejecimiento por longevidad, ¿no?, que es lo que viene. Y entonces yo creo que, por ejemplo, a veces es importante también cómo llamemos a las cosas, ¿no? Igual empezar a cambiar eso de más que envejecimiento, que de manera natural nos puede llevar a tener una percepción distinta de longevidad, donde igual ahí sí que vemos mucho más la oportunidad. Entonces yo en ese sentido, por ejemplo, son pequeñas cosas que se podrían hacer y bueno, y también cuando hablamos en mi caso, ¿no?, sobre todo de emprendimiento, Silver Economy, estamos hablando de mercado laboral, de inserción laboral y aquí también decir un poco de pensar en clave también del futuro del trabajo y yo ahí en ese sentido pues sí que creo que el futuro del trabajo va por agentes comunitarios o conectores, como podemos ser cualquiera de los que estamos aquí, favorecer esa generación de conexiones entre todos los agentes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo de la cuádruple hélice, triple, es decir, esos planteamientos.
Los microemprendimientos también son, digamos, yo creo que la clave del futuro, cada vez más microemprendimientos que a su vez sostengan la actividad de más grandes de empresas sociales, ¿no? Yo creo que el futuro va por ahí, por empresas sociales, microemprendimientos y agentes conectores. Entonces yo creo que con en ese contexto, pues la Silver Economy tiene una gran oportunidad y bueno, pues yo creo que sí, algo como lo que estamos haciendo ahora, yo creo que ya en sí mismo va a ser, bueno, pues algo que apoye y favorezca este trabajo, ¿no? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Solo puntualizar que en Vizcaya existe también otra estrategia, que es Nabush Intelligence Center, toda la estrategia de apoyo a la Silver Economy, que bueno, ahora en la situación tan complicada en la que estamos, pues no estamos oyendo hablar, pero desde luego existe también una apuesta importante por apoyar la Silver Economy en términos generales, ¿no? Bueno, agradeceros, decíamos que esta edición de este Berriquetan es un poco especial, no podemos estar en directo, pero sí que vamos a recoger preguntas y, bueno, gustosamente daremos respuesta a todas ellas. En el próximo Diálogo Digital vamos a hablar la semana que viene, porque ya pasamos a un formato de 1 a la semana, pues porque ya sois muchas las personas que estáis trabajando y resulta difícil emitir en directo. Vamos a hablar sobre otro tema que también nos atraviesa pues, de una forma muy, muy central, que es el cooperativismo en estos tiempos del COVID-19. Pues gracias por acompañarnos, una edición más y hasta el próximo Berriquetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.